Estas son las recomendaciones que tienen que tener en cuenta antes de ir a un aeropuerto. Ya sabemos que todos tienen muchas ganas de viajar, pero mírense bien estas recomendaciones, no vaya a ser que vayan al aeropuerto y luego se tengan que volver. Pero queremos saber si es una buena o mala noticia que se abran estas fronteras y sobre todo también queremos conocer cuál ha sido la labor de la Unión Europea, del Parlamento Europeo en todo este tema del coronavirus y qué medidas ha adoptado, medidas económicas, medidas sanitarias. Lo vamos a hacer con Lorena López de la Calle. Ella es miembro de Eurobasque y además fue intérprete parlamentario del Parlamento Europeo durante 20 años. Arratsaldeon, Lorena, gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy bien. Oye, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, es un placer, desde luego. Decía yo, ¿es una buena o es una mala noticia esto de la apertura de las fronteras a países extracomunitarios? Bueno, yo me intereso más por la apertura a los países intracomunitarios, pero es normal que, valga la redundancia, la normalidad se quiera recuperar poco a poco. Todo depende de acuerdos en general bilaterales y bueno, si hay reciprocidad y sobre todo si las medidas sanitarias lo permiten, entonces bueno, se pueden abrir las fronteras, sabiendo, pese a todo, que estamos en unas circunstancias realmente excepcionales, que todo es imprevisible, que no vivimos en momentos de grandes incertidumbres, pero lo que sí podemos hacer todos es respetar las medidas que se nos piden que respetemos, seamos lo más responsables posible a la hora de viajar. Yo misma tuve oportunidad de estar esta semana en Bruselas, de lunes a miércoles, y el miércoles, que era antes de ayer, cuando por primera vez se imponían las nuevas medidas, el Estado español ha fijado unas medidas muy estrictas para la entrada en su territorio y eso se nos aplica a nosotros en Euskal Herria, claro. Bueno, en el avión nos distribuyeron un formulario que tuvimos que rellenar, nos costó prácticamente unos 10 minutos rellenarlo, porque te piden muchos datos, pero que son necesarios para la trazabilidad. Si algún pasajero del avión viene enfermo, pues enseguida encontrarían todos nuestros contactos. Bueno, tiene bueno que sean medidas temporales y de malo que este control excesivo de las personas no se generalice en el tiempo una vez superada la pandemia. Efectivamente, pero me decías, yo estoy más interesada por el tema intracomunitario, por la apertura de las fronteras. ¿Qué hablas de viajar en los países de la Unión Europea, dentro y fuera del espacio Schengen? Sí, viajar dentro de la Unión Europea. Los 15 países que se han abierto al mundo es normal por, entre otras muchas cosas, intereses económicos y de turismo. Algunos países de la Unión Europea, como puedan ser Italia, Francia o España, son los que están en el ranking de mayor recepción de turistas del mundo entero. Entonces, estamos en el periodo estival en el que se necesitan mayores ingresos por el turismo y bueno, se ha hecho eso. Yo siempre tengo esa ligera preocupación de que las medidas económicas predominen sobre las sanitarias. Entonces, también eso de poner todo el peso en el ciudadano y que los estados digan, bueno, pues que sea responsable el ciudadano, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que los estados, si actúan, deben de actuar con todas las certezas. Pero, como he dicho al principio, como que nadie sabe cómo va a evolucionar hasta que no tengamos una vacuna, pues ese es el problema. Pero sobre las vacunas luego supongo que ya tendremos tiempo de hablar y que eso que podría hacer la Unión Europea. Mira, parece que el otro día comentaba el ministro Pedro Duque que la adquisición de las vacunas, entiendo que cuando se confirme su efectividad, se va a hacer dentro de la Unión Europea, de una forma común. Veremos si eso resulta así. Sí, es lo que von der Leyen ha dicho, ¿no? La presidenta de la Comisión ha dicho que quiere un acceso universal a las vacunas. Este es un tema capital porque en este momento todos los países por separado, pero la Unión Europea ha invertido más de 7.000 millones en empresas farmacéuticas y en centros de investigación y desarrollo de la vacuna. Muchos son privados, entonces si hay una inversión pública tan fuerte, el acceso a la vacuna tiene que ser también universal, porque no podría ser que luego se juegue con los precios y que solo los que tengan dinero
puedan proteger su salud con una vacuna. Entonces ahí está el cuidado de la cuestión. Von der Leyen ha dicho que sí, que quiere que sea el acceso universal, pero todavía no se han tomado las medidas concretas para garantizar que sea un acceso universal. Esta misma mañana sí que se han hecho progresos, una vez sabido que Trump se había acaparado de 3 meses de producción del Remdesivir, que es una medicación que funciona bien. Pues esta mañana la Agencia Europea del Medicamento ha permitido la fabricación a las empresas europeas de este medicamento para intentar ser lo más autosuficientes posible en este medicamento también. Así que bueno. Veremos a ver cómo se desarrolla. Por cierto, Lorena, ¿cómo se ha comportado durante el coronavirus la Unión Europea, el Parlamento Europeo? ¿Les ha pillado como a los gobiernos de cada país en off, o han sabido reaccionar de forma rápida? La Unión Europea tiene 3 patas, que son el Consejo de Ministros, los ministros de cada uno de los Estados miembros, la Comisión Europea, que es la que tiene que hacer propuestas concretas impulsadas por el Parlamento Europeo. Entonces, lo que ha sido el Consejo Europeo ha brillado por su inexistencia, porque cada país tiró para casa y cada país tomó medidas diferentes, cierres de fronteras, legislaciones y reglas muy distintas unos de otros. La Comisión Europea, bueno, aunque tenía muchas ganas de impulsar medidas que generaran mayor cohesión entre Europa, no ha podido actuar a la rapidez que se esperaba, y el Parlamento Europeo sí ha seguido haciendo propuestas, y es cierto que ha empujado a la Comisión Europea en esa dirección de hacer inversiones fortísimas, nunca vistas, de más de 500.000 millones de euros, para ahora tratar de recuperarnos de una situación que va a ser mucho peor que la crisis del 2008, porque en la crisis del 2008 perdimos 4 puntos del PIB y ahora vamos a perder probablemente 8. O sea, eso quiere decir que estamos el doble de mal de lo que ya estuvimos. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la Unión Europea? Pues demostrar lo que hasta ahora ha demostrado poco, pero sí hay una parte de cosas positivas que ya las vamos a comentar, que es la solidaridad interna. No puede ser que ante una crisis simétrica, o sea, que a todo el mundo le ha pasado, ha sufrido del mismo mal al mismo tiempo, luego resulte que las soluciones sean asimétricas, o sea, que a unos se les dé más y a otros menos. La Unión Europea tiene, si por algo tiene sentido, es por la solidaridad, y tiene que demostrar esa solidaridad. Es cierto que la crisis esta del COVID ha puesto y ha exacerbado lo que ya sabíamos que ocurrían en aquellos países que no cuidaban, vamos a decirlo para que nos entendamos, lo suficientemente bien de sus ciudadanos. Países que habían descuidado lo público a favor de lo privado. Países que, bueno, anteponían los intereses económicos a los intereses de las personas y los intereses en general de la ciudadanía, que habían descuidado el medio ambiente, que habían descuidado tantas cosas. Esos países han sufrido más, porque la primera línea estaba precisamente ahí, en la sanidad. Si la sanidad se desprovee, si no se dan los puestos de trabajo necesarios, si no hay una buena atención pública de calidad, pues pasa lo que hemos visto que pasa. Pero tampoco los países del norte, Suecia, Dinamarca, bueno, los 4 de los que se habla siempre, ¿no? Austria y los Países Bajos, tampoco pueden achacar a los del sur que, como decía, por desgracia, un primer ministro, ¿no? Se gastan el dinero en bebida y mujeres. Eso es tremendo que lo diga un primer ministro. De ese círculo vicioso muy negativo hay que salir. Y para eso ahora tenemos una oportunidad que se nos abre, que es la de la conferencia sobre el futuro de Europa. Ya von der Leyen, cuando fue elegida, dijo que ella quería abrir una conferencia sobre el futuro de Europa, que viene a ser un poco el paralelo de lo que fueron los preparativos de la Convención hace más de 10 años, que bueno, sería durante 2 años consultar a la ciudadanía, pero consultarles en la práctica, ¿no? A todas las personas a través de la sociedad civil, de los sindicatos, en fin, todos los agentes sociales, como dijo von der Leyen, empezando por los jóvenes,
para que se den ideas de qué futuro queremos para Europa. O sea, Europa en este momento o tira para adelante y sirve para algo, o si no sirve para nada y cada uno va a hacer lo que quiera, entonces no tiene sentido estar en Europa, eso está claro. Se me acumulan las preguntas, pero por seguir un poco el ritmo de lo que comentabas, ¿cómo nos van a hacer partícipes a los ciudadanos de un futuro, de algo que para la mayoría de los ciudadanos ni le interesa? Es decir, todos los organismos institucionales de Europa los vemos como algo que está allí y que no intervienen directamente o que pasamos de ello. Entonces, de repente vas a recibir una invitación a participar y reclaman tu opinión. Uy, ¿para qué? Bueno, hay que decir que se empieza a ver ya, y eso se ve a través de diferentes estudios, pero de las últimas elecciones donde hubo 200 millones de personas que votaron en las europeas, se empieza a ver que hay una diferencia generacional clara. Así como los líderes actuales pues se centran más en lo que es la economía y menos en la política, a los jóvenes, yo no sé, quizás porque han tenido un contacto más positivo con lo que ha sido la Unión a través de Erasmus y otros contactos, los jóvenes están dando una respuesta mucho más proeuropea que la que puedan tener líderes que hoy tienen más de 40 años. Ojalá lleguen líderes de 40 años para abajo, porque yo creo que Europa necesita una renovación generacional seria, líderes que vuelvan a apostar por esa Europa de los valores. Entonces me preguntabas cómo se va a hacer. En este momento se está discutiendo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha hecho ya una lista de los temas que cree que tienen que tratarse. De hecho, hubo una votación el pasado 18 de junio sobre este tema y mayoritariamente se quiere que se abra este proceso de 2 años en los que se pasará, y eso es importante comparado con la última vez en la que no se consultó a nadie, se pasará por todos los parlamentos nacionales, pero también los parlamentos regionales y de los parlamentos de las naciones sin Estado, como pueden ser los nuestros, y se consultará también a diferentes asociaciones. O sea, se va a intentar que sea un proceso de abajo hacia arriba. La Unión Europea se construyó de arriba abajo, pues ahora tiene que construirse de abajo arriba. El COVID, lo que nos deja muchísimo negativo, pero lo que deja de positivo, es que hoy más que nunca se habla de esa necesidad de renovación de la Unión Europea. El otro día le oía a Daniel Innerarity en un programa de radio y él decía lo mismo, decía que de una u otra manera todo el mundo quiere un cambio. Y ese cambio se empieza a ver incluso en la manera de hablar y de expresarse, porque ahora ya se habla de transformación, se habla de transición ecológica, se habla de muchas cosas de las que hace 3 meses no se hablaba tanto. Transición ecológica, soberanía alimentaria, biodiversidad y en muchas materias. Hace 2 semanas se ha atrasado un paquete de la política agraria común porque precisamente se quiere tirar mucho más hacia la diversificación de los cultivos y la soberanía alimentaria, porque hemos demostrado en esta crisis que cuanto más autosuficiente sea cada región y cada país, cuanto más imbricada esté la producción y consumo y más cercano esté producción y consumo del ciudadano, mejor vivimos, con mejor calidad de vida, con mayor protección del medio ambiente. La crisis del COVID no se puede desgajar tampoco de lo que es la crisis general del medio ambiente. Hay muchos expertos ya y de hecho en Euskal Herria se ha firmado una carta, expertos académicos han firmado esta carta siguiendo un poco el ejemplo de los académicos de Holanda, en la que dicen que al no cuidar el medio ambiente y al destruir tantísimo bosque, por ejemplo, se pierde la biodiversidad, se pierden las barreras que nos separaban de determinados animales y entonces el contagio de las enfermedades de los animales a las personas va mucho más deprisa que antes. Pero eso es por haber desatendido lo que es un equilibrio también medioambiental. Bueno, para mí es una oportunidad de entre todos buscar la manera, pero buscar la manera de manera concreta. Y por eso me alegra también oír voces en la Comisión, en el Parlamento e incluso en el Consejo de una fiscalidad verde, una fiscalidad progresiva, una fiscalidad que incite a comportamientos diferentes y grave a aquellos que siguen anclados en el pasado, ¿no?
Y este tipo de medidas que se vayan a tomar en el futuro, porque efectivamente considero que va a haber un antes y un después a la hora de dirigir Europa, pero ¿iría en contra de la soberanía de los Estados? Bueno, en cuanto a la soberanía, eso también es una cuestión que tiene que repensarse. La Unión Europea ha evolucionado excesivamente en la autoprotección de las soberanías estatales, pero es que la Unión Europea tiene muchísimas más soberanías. Es un continente que tiene una diversidad de pueblos impresionante. Y de la misma manera que hablamos de biodiversidad vegetal o animal, tenemos que hablar de la biodiversidad de las culturas, y esa es la riqueza grande de Europa. Entonces, siguiendo con la cuestión de la terminología que va evolucionando, a mí me gusta hablar de un concepto que desde la Alianza Libre Europea, que en este momento me toca presidir, que es uno de los 10 partidos políticos europeos en el que estamos 46 partidos de 19 Estados miembros, pues desde nuestra Alianza Europea defendemos el concepto de geografía variable. De la misma manera que se habla de geometría variable, debiera la Unión Europea hablar de geografía variable, y me voy a explicar. En la Unión Europea hay muchos países como el nuestro que vive a caballo entre dos estados, pero también hay muchas regiones que viven a caballo entre varios estados, como, no sé, los países alpinos, ¿no? Carintia, Friuli, Eslovenia, hay pueblos que están entre diferentes estados. Pues bien, yo creo que en estas nuevas soberanías, en plural, no solo las estatales, la Unión Europea tiene que buscar el encauce y engarce de toda esta diversidad, fomentando y creando mecanismos que permitan facilitar el paso entre unas fronteras que cada vez son más artificiales. Las fronteras culturales, esas son reales, pero las fronteras antiguas, heredadas de los antiguos estados, esas van siendo poco a poco menos importantes. Entonces, si lo que pretendemos es defender la diversidad cultural, lingüística y demás, yo creo que hay muchos territorios que deberán beneficiarse de un mecanismo que les permitiera tener todo tipo de relaciones, mucho más de lo que ha sido hasta ahora la eurorregión. Nosotros vivimos en la eurorregión entre la Comunidad Autónoma de Euskadi, Nafarroa y los Pirineos Atlánticos, ¿no? Pero pese a eso, pese a existir la eurorregión, por ejemplo, ahora en esta crisis del COVID hemos tenido la frontera cerrada, cuando eran poblaciones con datos sanitarios muy parecidos, pues bueno, yo creo que hay que trascender lo que es el corsé de los estados para buscar esas soberanías en plural que seguro que nos van a enriquecer a todos. Yo estoy segura de que estas cuestiones van a salir en ese proceso de 2 años. Si no he interpretado mal, de todas formas, no es nuevo, porque hace ya años que viene hablándose de la Europa de las regiones. Claro, Europa de las regiones, Europa de los pueblos. Europa tiene que verse como a través de un caleidoscopio, que tiene muchos colores, es muy diversa. Entonces, y esa es la fuerza de siempre de Europa. Entonces, pongamos en valor eso, que creo que además el acercarse a las realidades locales nos hace ser, desde el punto de vista de la gestión, más prácticos, más cercanos al ciudadano. Si Europa se viese a ese nivel, al nivel municipal del pueblo más pequeño, si realmente supiésemos transmitir que el 80% casi de la legislación que hacemos en cada uno de los estados y regiones viene marcado desde Europa, si en lugar de esperar a que nos marcase Europa tuviésemos la capacidad de ser mucho más proactivos y de mandar a Europa todas nuestras propuestas, que hay tantas y tan positivas, pues mejor nos iría a todos. O sea que, pero para eso también se requieren fondos. Por ejemplo, la comisaria de Cohesión, que por cierto es una mujer, Manuela Ferreira, muy competente, que fue ministra de Medio Ambiente, pero ahora está en Cohesión, ella misma decía que, claro, dedicar a la Unión Europea el 1% del PIB es como de risa. O sea, pedimos a un gran gigante que funcione con mucho dinero, porque no hay la transferencia suficiente de capitales. Y al mismo tiempo, hacia la Unión Europea, pero al mismo tiempo también necesitamos, y de eso se empieza a hablar, una fiscalidad que sea una fiscalidad más europea.
y menos nacional, que vayamos confluyendo hacia una armonización, hacia unos estados federados que sepan ceder parte de esa soberanía estatal, pero para abrir la puerta a todas esas soberanías que han quedado solapadas por un sistema excesivamente burocratizado. Yo creo que se puede llegar a una Europa mucho más cercana al ciudadano y mucho menos burocrática, defendiendo unas ideas y unos estándares comunes. Hablando de fondos, bueno, los 3 billones de euros que Europa va a poner a disposición de los estados para reactivarlos económicamente. Ya empiezan las discrepancias entre los partidos del norte, más ricos, y los partidos del sur. Es que a cuánto te toca a ti, cuánto te toca a ti y a qué lo vas a destinar. Dicho simplemente, ¿funciona así? Bueno, ha funcionado así y pues hay primeros ministros, son personas, no nos olvidemos que son personas. Detrás de esas personas hay pueblos y más personas, claro, y espero que se sepa reaccionar. Pero cada vez más en las 3 instituciones y desde luego en el Parlamento Europeo, que es el foro en el que está representado el ciudadano, estamos diciendo que un país en recesión es una Unión Europea en recesión. O sea, decir a mí como me va muy bien, me importa un pepino lo que les pase a los demás, eso francamente es ser muy corto de miras porque no es así. Estamos en economías excesivamente imbricadas como para decir, oye, los demás que se las arreglen. No es así y ya se está diciendo y se va a plasmar a la hora de conceder los fondos. Pero es cierto que como estamos en este momento de pivotaje hacia otra manera de actuar, tanto es así que el paquete que se había prometido de estos 500.000 millones de euros, que habrá que ver exactamente en qué condiciones se van a dar y con qué libertad de uso y con qué imposiciones de devolución de préstamos, porque claro, si luego estás así durante no sé cuántos años, pues no sé yo qué tipo de ayuda va a ser eso, ¿no? Pero eso, que tenía que hacerse antes de finales de julio, como tú dices, hay discrepancias, por desgracia, entre norte y sur, la comisaria von der Leyen ha pedido una reunión, una mini cumbre que van a tener este jueves, el próximo jueves, el día 8 de julio, entre Merkel, que preside ahora la Unión Europea, ella, pero también Sassoli, que es el presidente del Parlamento Europeo, y Charles Michel, para intentar fijar un marco que permita avanzar a esa cumbre que sí estaba prevista para el 17 y 18 de julio, que es en la que tiene que decidirse ya cómo se toman estas medidas. Sería, francamente, una desgracia, porque no hay otra palabra, que estas cuestiones retrasen la llegada de fondos, porque la llegada de fondos se necesitan ahora, sí. No en diciembre, porque ahora es cuando tendríamos que intentar paliar los efectos del COVID, máxime si nos viene un nuevo rebrote importante a partir de los meses de octubre, diciembre. Así que... Pero ¿y llegarán, perdona Lorena, con la rapidez suficiente esos fondos? Pues yo no tengo una bola de cristal, pero está en su obligación que se liberen esos fondos lo antes posible. Y yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos gobiernos que se tambalean si no. Y tampoco es interesante tener gobiernos nacionales de los Estados, miembros de la Unión Europea, que sufran excesivamente, porque la incertidumbre política no hace sino generar incertidumbre económica también. Dicho sea de paso, muchos partidos políticos están interesados en generar más zozobra que aportar, ¿no? Esa no ha sido ni desde nuestras filas en Eusko Alkartasuna ni H. Bildu, pero ni en Eurobasque ni en los convencidos europeístas ha sido nunca nuestro ánimo, ¿no? Nosotros pensamos que no, que esos fondos tienen que llegar y tienen que llegar de una manera ágil para poder ser eficaces. O sea, si no, la teoría no se estaría correspondiendo con la práctica. Pero bueno, yo espero que sí, espero que se haga. Aunque la Unión Europea tiene muchos frentes, tiene el Brexit, que todavía está ahí estancado, y otros muchos, ¿no? Pero cuando hablaba de las vacunas sí quiero cerrar con una cosita, y es que ese tema de las vacunas, creo que la Unión Europea debiera, y este es un ejemplo concreto de lo que puede hacer la Unión Europea, debiera impulsar la donación
de patentes, o si no, que se permitan fabricar genéricos que den acceso a precios justos para que todos podamos, ¿no?, vacunarnos. Y vacunarnos al mismo tiempo, tener la vacuna al mismo tiempo, porque si tenemos que esperar unos un año a que nos llegue la vacuna, sobre todo en los países más pobres, pues nos estaríamos ¿no?, haciendo trampas al solitario. Y hay ejemplos, por ejemplo, en la OMS, por iniciativa de Costa Rica, a veces los países más pequeños tienen las ideas más brillantes, que conste, porque en Europa, yo que sé, Escocia, Islandia o países como Nueva Zelanda están muy por delante de otros muchos. Bueno, pues Costa Rica ha hecho esa propuesta precisamente, de que se cree un fondo que permita que esas patentes sean unas patentes, vamos a decir, abiertas, que se haga de la misma manera que hay Internet Software libre, pues que haya ciencia libre. Y un ejemplo interesantísimo de ello es lo que hizo el inventor Pitet, creo que se llama, un ginebrino, el que inventó el gel hidroalcohólico que ahora usamos en todas partes. Este señor se le ocurrió que lo mejor era tener las manos limpias, higienizadas, y ese invento, con otros que hizo con otros, decidió darlo a la OMS y no ha cobrado nunca un duro por eso. Bueno, pues yo creo que a grandes males, grandes remedios. Y en eso la Unión Europea, si quiere, puede actuar. Eso sería un ejemplo a seguir de todas formas. El Remdesivir, que se pone al precio, bueno, aunque ya lo ha comprado, como bien has comentado, el gobierno norteamericano, pero el precio es de 2.000 euros que costaría un tratamiento por persona con Remdesivir. Y luego, si estos fármacos, medicamentos o incluso las vacunas están financiados con dinero público, debería haber una especie de cláusula para que en esos casos no hubiera unas patentes. Pero bueno, esto ya... efectivamente, ya lo hemos hablado. Es que entonces, claro, tú das dinero a la empresa privada y la empresa privada se queda los beneficios. ¿A dónde vamos? No entra en la cabeza de nadie, pero ocurre. Pero mira, un último análisis sobre la situación actual de la Unión Europea. Has comentado lo del Brexit, pero es que cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Reino Unido ahora se ha marchado, pero es que ha tenido su propia moneda. Luego me parece que son 26 los países de la Unión Europea, pero luego ha habido 4 que no han querido, o sea, que han querido mantener sus fronteras. O sea, está... esto para explicarlo... Unos tienen el euro, otros no tienen el euro. Exacto, pero el espacio Schengen, que bueno, que sin fronteras, pero no, yo quiero mi frontera. O sea, esto es una Unión Europea muy rara. Y luego, pues, con futuras incorporaciones, que también son un poco raras. No sé, si vamos a remodelar toda la Unión Europea, hagámoslo del todo, ¿no? Sí, eso está clarísimo. Y en la resolución aprobada por el Parlamento Europeo también se pide una reforma de los tratados a la que no se opone von der Leyen. Yo no sé si el liderazgo actual en Europa está dispuesto a llegar a tanto, pero desde luego que sí, que tenemos que ir hacia una uniformización de políticas. El Brexit, estamos en la situación tan esperpéntica que se votó en el año 2016, entrará realmente en vigor el 1 de enero del año 2021, probablemente sin ningún acuerdo, y total, que no lo querrán ni siquiera los más euroescépticos de los ingleses que lo pedían, porque aquellos se querían marchar, pero son sacando el máximo beneficio a la Unión Europea. Claro, la Unión Europea se niega a eso y no sé en qué quedará, porque el número de personas en el Reino Unido que está cambiando de opinión y que hoy por hoy no quisieran marcharse de la Unión Europea, y menos con la crisis del COVID, es cada vez mayor. Aparte de lo que supone pues Irlanda del Norte, que no coincide para nada con eso, la posibilidad mucho más cercana de una reunificación en Irlanda, y el hecho también del referéndum escocés, que en este momento está, vamos a decir entre comillas, aparcado, porque lo que interesa es gestionar bien esa pandemia, pero incluso ahí la gestión que está haciendo el gobierno escocés no se está pareciendo en nada a lo que está haciendo el gobierno inglés, y los resultados del gobierno escocés son mucho mejores. Entonces yo creo que debiéramos aprender todos de las mejores prácticas y, con números en la mano,
deberíamos de decir, bueno, en la Unión Europea me refiero, de decir, bueno, pues este es el camino, ¿no? Pero la Unión Europea tiene la soberanía que quieren los Estados miembros transferir, darles. Si los Estados miembros no pasan esa soberanía o no intentan llegar a acuerdos mucho más consensuados y abiertos, si se cierran en sí mismos, en realidad lo que estarán haciendo es desmontar la Unión Europea, porque la Unión Europea para eso no sirve. O sea que sí, estamos en un momento crucial y las autoridades, tanto del Parlamento Europeo, todos nuestros eurodiputados, como espero, la Comisión desde luego, pero espero que los que hoy encabezan los Estados miembros sean lo suficientemente responsables, sepan usar bien la autoridad que los votos de sus ciudadanos les han dado y escuchen a la ciudadanía cuando la ciudadanía les está pidiendo a gritos que se pongan manos a la obra, que nos saquen, o sea, que juntos salgamos de esta nueva crisis, pero para entrar en un mundo muy diferente al que habíamos conocido hasta ahora. Volver a lo que habíamos vivido hasta ahora no puede ser, no lo queremos, aunque haya muchas fuerzas, sobre todo ultra neoliberales, que sí lo quieran, pero las estadísticas y las encuestas dan que hay mucha más voluntad de cambio que voluntad de seguir sometidos a unos sistemas que no nos dejan ni vivir. Lorena, muchísimas gracias, como siempre un placer hablar contigo y un placer, es que con todo lo que aprendemos. Un beso muy fuerte, a ver si pronto nos vemos aquí in situ. Pues agur, y cuando nos dejen participar, a participar en las cosas de Europa, que merece la pena. Merece la pena, efectivamente. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Agur.